Vamos, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, verso 25 al verso 28. Yo voy a leer una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Es una de las Biblias, hermano, ¿verdad?, modernas, que tiene un lenguaje más sencillo, pero que lleva un mensaje que me llama la atención. Yo quisiera leer este pasaje de la Escritura honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y su palabra dice en Mateo capítulo 20, verso 25, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Pero Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Verso 26. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el consejo de la palabra del Señor, mi amado, que quiero platicar con usted en esta noche. Pero quiero que oremos, quiero que hagamos una palabra de oración, que podamos, hermano, pedirle al Señor que pueda tener misericordia de nosotros en esta noche y que podamos platicar, que podamos tener una mente abierta, que podamos tener la disposición de poder recibir su palabra y que queremos que Él nos hable en esta noche. Así que vamos a orar. Dice su palabra que toda mujer que ora o que profetiza, que se cubre su cabeza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición, por el privilegio que nos das en esta noche de poder estar delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos ser vasos. Queremos, Señor, poder llevar tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra sea expuesta hoy con autoridad, con denuedo, Señor, y que podamos edificar, que podamos construir, que podamos ser edificadores, Señor, a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Padre, para poder limpiar las atmósferas. Desde ya, Señor, toda atmósfera contraria, todo pensamiento contrario, toda oposición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús la reprendemos ahora mismo, Señor, por tu palabra. Y en el nombre poderoso de Jesús creemos, Señor, con nuestro corazón y lo creemos con todo nuestro ser, que hay ángeles, Padre, que acampan alrededor de esta iglesia. Que hay ángeles, Señor, que acampan alrededor de esta congregación en esta noche. Y que serás tú, Señor, hablando, que serás tú propiciando una atmósfera, Señor, para poder recibir tu buena palabra, para poder recibir, Señor, el mensaje que tú tienes preparado en esta noche para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya, Espíritu Santo, toma el control. Toma el control absoluto, Señor, y total en esta noche. Quita todo distractor, Señor, quita todo pensamiento contrario, todo aquello que se quiera oponer, Señor, para que tu palabra sea predicada. En este mismo momento, Señor, lo reprendemos y declaramos este lugar, un lugar propicio, un lugar, Señor, preparado para que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Desde ya, muchas gracias, Señor, por tu respaldo, Padre, por tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? Gloria al Señor. Fíjese, mi amado, que quiero llevarlo porque este es un día viernes, de la familia. Trabajamos un poquito con la familia y creo que hay muchos factores, hermano, hay muchos métodos, si usted quiere, para poder construir, para poder, hermano, edificar y para poder consolidar
un matrimonio que sea saludable, que sea un matrimonio, mi amado, ejemplo, y que de alguna manera es bastante ardua la tarea, y para muchos, hermanos, de verdad quisieran saber cómo construir un matrimonio saludable de la manera más efectiva y de acuerdo al consejo bíblico. Entonces, hermano, quiere decir que hay un método, hermano, que la Biblia lo enseña, pero este método no es emocionante, este método definitivamente no es fácil, pero puedo ver que es la única manera, es la única forma de hacer el cumplimiento y el propósito, mi amado, que todos desearíamos tener en un matrimonio. Es decir, en el matrimonio hay muchas formas de poder estar, y de alguna manera siempre hay distractores, siempre hay esas pequeñas zorras que quieren destruir, mi amado, los matrimonios. Entonces, quisiera yo llevarlo al gran secreto que la Biblia enseña para poder tener un matrimonio saludable y perdurable. Entonces, hermano, el gran secreto que la Biblia enseña para poder tener un matrimonio saludable y para poder tener un matrimonio que perdure, mi amado hermano, es servir. Ese es el gran secreto, servir. Entonces, fíjese que la única forma en que podemos construir el matrimonio de nuestros sueños es dedicando nuestra vida al servicio de nuestro cónyuge. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso es lo que nosotros acabamos de leer ahorita, hace unos momentos, hermano, para poder el ejemplo que el Señor Jesús nos da. Entonces, pero definitivamente conocemos el concepto de servicio. Por lo general, hermano, no nos va a causar una gran emoción el saber que nuestro matrimonio va a perdurar si realmente nosotros servimos a nuestro cónyuge. Entonces, quiere decir, mi amado, que tendremos entonces que someternos a los intereses, a los deseos y a la preferencia de otros. Sin embargo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, escogió, hermano, convertirse en un siervo en busca de lo que era mejor para nosotros. Entonces, yo quiero, hermano, con la ayuda del Señor, que podamos el día de hoy poder ver de qué manera se puede mejorar nuestra relación matrimonial, cómo se puede mejorar nuestro matrimonio. Ahora, entonces quiere decir que ahora, hermano, hemos encontrado lo que la palabra del Señor nos dice, que la palabra del Señor nos dice que tenemos que servir, que tenemos, hermano, tener el deseo, tener el gozo de capacitarnos para poder vivir una vida extraordinaria y llegar a ser como el Señor Jesús, hermano, parecernos al Señor Jesús. Entonces, fíjese que eso me llamó la atención, mi amado, porque yo veo que el Señor Jesús no solamente nos dio un gran ejemplo en este pasaje de Mateo capítulo 20, verso 25 al verso 28, sino que el Señor Jesús también, mi amado, dio su vida. Mi amado, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y entonces yo quiero ver que el Señor Jesús sirvió sin límite. El Señor Jesús, hermano, no se escatimó ningún esfuerzo para poder servir de la mejor manera. Entonces, eso es lo que yo quiero trasladar ahora al matrimonio. Quiero trasladarlo, hermano, conforme a esta palabra. Ahora, quiere decir que el gozo, el amor y la satisfacción que queremos muchas veces en nuestro matrimonio, hermano, solo puede llegar
cuando se sacrifica la búsqueda de sus mejores intereses por causa de su cónyuge. Hermano, así de sencillo es el matrimonio. El gozo va a llegar, hermano, la satisfacción va a llegar cuando nosotros sacrifiquemos nuestra búsqueda de nuestros mejores intereses por causa de que nuestro cónyuge lo pueda disfrutar de la mejor manera. Entonces, fíjese que quiero llevarlo a esta situación. El Señor Jesús nos enseña que la mejor manera de hacerlo es a través del servicio. Entonces, cuando nosotros rehusamos aceptar nuestra identidad con el Señor Jesús, entonces quiere decir, hermano, que separamos de alguna manera su trasfondo. De alguna manera, mi amado hermano, nuestros matrimonios van a tener cierta oposición. Van a haber ciertas situaciones, hermano, que no nos van a llevar a vivir como Él vivió. Va a ser muy difícil cuando no llevamos, cuando no imitamos al Señor Jesús y cuando no lo invitamos a Él en nuestro matrimonio. Entonces, quiere decir que si no servimos, no podemos construir el matrimonio que nosotros queremos. Entonces, hay una palabra, hermano, y hay un secreto. Y el secreto es el servir. El servir. Ahora, quiero llegar, hermano, quiero llevarlo entonces, ¿cómo podemos llegar a ser menor? Porque el Señor Jesús se hizo menor, hermano. El Señor Jesús se hizo menor para poder servir a los demás. Entonces, ¿cómo es que este principio lo vamos a poder aplicar en el matrimonio? ¿Cómo es, hermano, que este principio que el Señor Jesús nos enseña, que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos, hermano, lo podemos aplicar en el matrimonio? ¿Cómo es que va a ser posible que podamos llevar ese resultado a nuestro matrimonio? Entonces, yo quiero llevarlo porque en su última cena con los discípulos, el Señor Jesús les dijo a sus amigos más cercanos, hermano, que su muerte era inminente, que Él iba a partir y que pronto iba a ser traicionado. Eso lo hemos platicado ya en otras ocasiones, porque cuando Él está en su última cena con los discípulos, con aquellos que Él compartió, hermano, su ministerio, entonces Él les dice, miren, mi muerte está cercana. Uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, hermano, ¿cómo respondieron ellos? Eso lo platicamos en un culto aquí en una noche. Entonces, hermano, lo primero que ellos hicieron fue que negaron ardientemente cualquier posibilidad de traición al Señor Jesús. Lo que ellos hicieron, mi amado hermano, fueron decir, bueno, Señor, ¿cómo es posible que te vamos a traicionar? ¿Cómo es posible que te vamos a entregar? Entonces, después, hermano, ellos reaccionaron a esa pregunta que el Señor les dijo. Pero después hicieron una rápida transición a una disputa. Oiga bien, el Señor les está diciendo, miren, yo ya voy a partir. Yo tengo que regresar al lugar que me pertenece estar. Yo solo vine a cumplir mi misión aquí a la tierra, a salvarlos, a dar mi vida por ustedes. Y ya se está llegando la hora. Entonces ellos, hermano, negaron esa situación. Y se preguntaron, ¿seré yo, Señor? Pero inmediatamente después, mi amado, ellos empezaron a hacer una disputa que quién iba a ser el mayor de ellos. ¿Quién era el que iba a ser el mayor de todos? ¿Quién era el que iba a comandar el grupo? Mi amado. Entonces eso era algo absurdo, porque el Señor Jesús les está diciendo, yo me voy a partir, yo me voy a separar de ustedes. Entonces, mi amado, el Señor Jesús estaba compartiendo con ellos los detalles de su muerte inminente. Y lo único que los discípulos hicieron, hermano, fue que se les ocurrió discutir de su propia grandeza.
Yo quiero que usted lo vea conmigo en Lucas capítulo 22, en el verso 26 y en el verso 27. Yo siempre le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice: pero entre ustedes será diferente. Lucas 22, 26. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Entonces mire lo que el Señor Jesús les está diciendo. Ustedes están pidiendo, ustedes están ahorita queriendo saber quién es el más importante de ustedes, quién va a ser el de mayor rango entre ustedes. Entonces el Señor Jesús les contesta: pero entre ustedes será diferente. Es decir, mi amado, esta es la lección que yo quiero trasladar, la enseñanza que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, quiero trasladarla al matrimonio. El matrimonio cristiano tiene que ser diferente, hermano. El matrimonio cristiano tiene que ser diferente. Entonces, en el matrimonio cristiano, el más importante deberá tomar el puesto más bajo. Mire qué situación más difícil el día de hoy. Y dice: y el líder debe ser como un sirviente. Entonces, hermano, en el verso 27 dice: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Miren la pregunta que el Señor Jesús les dice: ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Dice: el que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, hermano, aquí es donde yo quiero llevarlo en esta noche. Quiere decir, hermano, que de repente estas palabras que el Señor Jesús dio pudieron haber molestado a los discípulos, pudieron haber, hermano, hecho que los discípulos se hayan molestado, hermano, que ellos se hayan dicho: pero ¿y qué quiere decir el Señor con esto? ¿Por qué nos dice esto el Señor si nosotros hemos estado con Él todo este tiempo? ¿Por qué reacciona así con nosotros? Entonces, hermano, ellos estaban interesados en ser grandes. Eso era lo que ellos querían. Ellos estaban interesados, hermano, en ser grandes. Ahora, Él les estaba diciendo que ser grande significa que tendrían que sobresalir en el servicio. Entonces, mi amado, yo estoy poniendo una base un poquito en este tema ahorita, porque quiero llevarlo al ejemplo del Señor Jesús y después trasladarlo al matrimonio. Pero al Señor Jesús no le bastó con dar unas meras palabras difíciles, hermano. Procedió a hacer algo que hizo que sus discípulos estuvieran incluso más incómodos y confusos. Porque en Lucas capítulo 22, en el verso 26 al 27, hermano, el Señor Jesús les explica quién es el más grande, que el más grande es el que sirve. Pero yo me fui a ver otro pasaje paralelo, hermano, y me fui a ver el Evangelio de Juan, y ahí les da hermano, le da el Señor la gran enseñanza a sus discípulos. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, del verso 3 al verso 5, yo quiero que lo lea conmigo. Juan capítulo 13, verso 3 dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. El Señor Jesús estaba claro en esto, hermano. Y entonces dice el verso 4: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Oiga bien, el más grande, el Hijo de Dios, el que estaba allí, hermano, Dios mismo hecho hombre, mi amado, se levantó de la mesa y él ya les había explicado a los discípulos quién era el más grande, quién era el más grande en esta tierra. Y les dijo el Señor: miren, entre ustedes no tiene que ser así. El más grande es aquel que sirve. Acuérdese, yo quiero que lo lea nuevamente en Lucas capítulo 22, verso 26. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Hermano,
quiere decir que el más importante deberá de tomar el puesto más bajo y el líder debe de ser como un sirviente. Entonces, en el Evangelio de Juan, mi amado, en el capítulo 13, en el verso 3, Juan da mejores detalles. En esa misma reunión, mi amado, el Señor Jesús se levanta, dice el verso 4, de la mesa. Él les está hablando primero, les está dando la explicación de quién es el más grande. Pero no solo bastó con la explicación, sino que ahora viene el ejemplo. Y en el verso 4 dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto, que lo reconocía a él como Señor, hermano, porque era el maestro, era el Señor. Entonces viene el Señor Jesús, se quita su manto, y en vez de su manto, mi amado, que lo caracterizaba a él como el Señor, el más grande de todos, el más importante que había en la mesa, y se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Y mire lo que dice el verso 5: y echó agua en una palangana, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Entonces, hermano, eso le causó asombro a cada uno de los discípulos cuando el Señor Jesús comenzó a lavarle los pies. ¿Por qué, hermano? Porque la respuesta nosotros la encontramos, hermano, ahí en la palabra del Señor. Así que Jesús había recibido autoridad. Juan capítulo 13, verso 3 dice que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre todo, así que se humilló a sí mismo y aceptó la responsabilidad de ser un humilde siervo. Entonces, hermano, en el matrimonio se tiene que aplicar este principio. Mi amado, en el matrimonio se tiene que aplicar este principio. Este es el principio importante y más, hermano, si usted quiere, importante para el matrimonio. Cuando dos personas se unen en matrimonio, tienen que saber que el más grande, hermano, el líder, tiene que ser como un sirviente. Y el que sea importante deberá de tomar el puesto más bajo. Aquí es donde no se dice amén, hermano. Porque, hermano, el Señor Jesús no batalló con su humildad. El Señor Jesús se humilló delante de los discípulos. Entonces, ¿por qué le digo que se humilló? Porque él, hermano, era consciente de su posición de poder. Pero en vez de dar alarde de su poder, mi amado, de abusar de su autoridad, usó su posición como una plataforma para poder dar un acto de servicio. Él tomó la toalla, se la ciñó, hermano, tomó la toalla en la cintura, se la ciñó en la cintura y empezó a tomar un balde de agua y se lo dio y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Entonces, quiere decir, hermano, ¿qué significa esto? Porque en los tiempos del Señor Jesús las calles no estaban pavimentadas, hermano, la gente caminaba sobre calles de tierra. Y entonces cuando entraban a una casa, siempre, por muy humilde que fuera la casa, había una persona que hacía esta labor. Entonces da la impresión que en ese lugar donde estaba el Señor Jesús, mi amado, da la impresión que no estaba esa persona. Y me imagino que sus pies estaban sucios, que sus pies estaban de una situación, hermano, sucia. Entonces el Señor, al ver que nadie tomó esa posición, entonces les habló, ¿verdad? Entonces primero les dice lo que se tiene que hacer para ser un siervo, mi amado, importante. Entonces, quiere decir que, mi amado, el Señor Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Pero, mi amado, cuando yo leo el verso 12 de Juan 13, yo quiero que usted lo lea conmigo. En Juan 13, 12, después de lavarle los pies, o sea, después de haber hecho
lavarle los pies, dice, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Yo quiero que usted vea, mi amado hermano, el versículo 4 y el versículo 12 de Juan 13. El Señor es la autoridad máxima, es el Hijo de Dios. Hermano, Él tiene una investidura, se quita su investidura, se quita su manto, hermano, y se pone una toalla para poder servir a los discípulos. En el verso 12 dice que después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, tomó la autoridad, tomó, hermano, el privilegio que Dios le ha otorgado como hijo de Dios, y se sentó y les preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que sois, dice el verso 13. Y dado que yo, verso 14, su señor y maestro, le he lavado los pies a ustedes, deben lavarse los pies unos a otros. Verso 15 dice, le di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces yo quiero quedarme, hermano, con el versículo 17. Yo quiero quedarme con Juan capítulo 13, verso 17. No sé si usted, hermano, lo está logrando ver. El Señor les dice, mire, el más grande en el reino es el que sirve. El más grande en la tierra es aquel que se humilla, que no le importa su posición, que no le importa su autoridad, que no le importa lo que es. Él tiene que servir. Entonces, dando este ejemplo, el Señor les dijo, cuando ustedes sirvan a otros, entonces yo los bendecirá. Dios los bendecirá. No sé si logra captar esto, hermano. Entonces, quiere decir que ¿qué hacemos entonces? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Mucho, hermano. Tiene que ver mucho. Porque cuando nosotros, hermano, tomamos el ejemplo del Señor Jesús de servir a nuestro cónyuge, entonces, hermano, si hacemos esa cosa, entonces Dios nos bendecirá por hacerlas. Entonces, hermano, quiere decir que yo veo importante. Entonces, yo quiero resumirle 4 cosas que el Señor Jesús nos enseña en este pasaje. Entonces, yo apunté 4 lecciones, hermano, que se pueden resumir en esa enseñanza que el Señor Jesús nos dio. Número 1, hermano, como Señor y Maestro, el Señor Jesús dijo, yo soy su máximo ejemplo. Porque yo quiero trasladarle a usted las 4 cosas que el Señor, hermano, nos enseña en este pasaje del Evangelio de Juan capítulo 13. Entonces, lo primero que yo veo es que el Señor dice, como Señor y Maestro, yo soy su máximo ejemplo. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza, como yo hice voluntariamente este acto servil, nunca piensen que este ni ningún otro acto de servicio es muy bajo para ustedes. Hermano, entonces miren lo que nos está la segunda enseñanza. No importa, hermano, cuando usted y yo hagamos un acto voluntario de servir, por muy bajo que se piense que sea, hermano, eso no va a ser así. Porque usted está tomando hermano, usted se está humillando. Usted está haciendo un acto voluntario de servir a los demás. Eso nos enseña el Señor Jesús en su segunda acotación. Su tercera enseñanza es, yo soy su maestro, alguien mayor que ustedes, pero que a la vez está dispuesto a servir como el siervo más bajo. Entonces mire qué importante, hermano. El Señor Jesús en el verso 17 les dice, ¿saben qué? Yo soy. En el verso
15 creo que es, le di ejemplo, verso 15, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y hermano, y la lección número 4 dice, yo bendigo a los que siguen mi ejemplo de liderazgo de servicio. Hermano, entonces estas 4 cosas, estos 4 puntos, los veo ahí, mi amado hermano, en este ejemplo, en esta gran enseñanza que el Señor Jesús nos da. Ahora, entonces, yo quiero llevarlo, mi amado, entonces, a que nosotros hemos sido llamados a servir. Dígale al hermano que está a la par suya, mi amado hermano, ¿sabe qué, mi amado hermano? Dígale, nosotros hemos sido llamados para servir. Ahora, entonces, mire qué importante. Yo quiero llevarlo entonces, que el Señor Jesús dijo que seríamos bendecidos si seguimos su ejemplo. Juan capítulo 13, verso 17. Yo quiero que usted lo vea, mi amado hermano. Mira, ahí están los 4 puntos, los hermanos lo hicieron ahí. Pero Juan 13, 17 dice, ahora que saben estas cosas, ¿cuáles cosas? Las 4 enseñanzas que Él nos dio. Desde Juan capítulo 13, del verso 3 al verso 17, hermano, el Señor nos da 4 enseñanzas. Ahora que saben estas cosas, Dios lo bendecirá por hacerlas. ¿Cuánto lo recibimos, hermano? ¿Sí? Entonces quiere decir, hermano, esto significa que su bendición descansará sobre nuestro matrimonio cuando le imitemos a Él en la forma de servir a nuestro cónyuge. Ningún amén. Hermano, la bendición en el matrimonio, la bendición en el matrimonio descansará, hermano, cuando le imitemos al Señor Jesús en la forma de que nosotros sirvamos a nuestro cónyuge. Entonces, mi amado, yo quiero que lo vea. Yo quiero que usted no vaya a decir, bueno, pastor, entonces quiere decir que hoy le voy a ir a lavar los pies a mi cónyuge. No. Yo no estoy diciendo eso. El Señor Jesús habló de este ejemplo, hermano, porque este era el trabajo que nadie quería hacer en esa época. Y entonces ese trabajo lo hacía el peor de los sirvientes. No sé si me doy a entender, si me logró captar lo que le quiero decir, mi amado. Qué difícil es en el matrimonio, principalmente nuestros hermanos, nuestra idiosincrasia, si usted quiere, mi amado, que qué difícil es servir a nuestro cónyuge. Y voy a hablar por los hombres, ¿verdad? El hombre llega a la casa, quiere que le lleven las chancletas, quiere que le lleven el vaso de agua, quiere que le lleven la calzoneta, quiere que le tengan listo el baño. Si hay algún parecido es pura coincidencia. No quiere hacer nada cuando llega a la casa. Está malo, hermano, es una botazón de agua ahí en la pila. Hay unos focos que están quemados. Hay un montón de basura en el patio. No conozco la casa de nadie, hermano. Pero me imagino. La basura, cuando pasa el recogedor de basura, si no la saca la hermana, no se bota la basura, se queda ahí. Los papeles en el baño, están aquel montón de papeles, hermano, ya no caben. Entonces voltéenme a ver acá. Quiere decir entonces que se está desperdiciando un principio elemental, hermano, para bendecir nuestros matrimonios. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17. Si hacen estas cosas, estas 4 lecciones, Dios los bendecirá. Hermano, Dios nos bendecirá. Entonces, quiere decir, mi amado,
que el punto de esta noche, mi amado, yo quiero, con la ayuda del Señor, quiero tratar de llevarlo en esta noche a que rompamos paradigmas. Hermano, quiero llevarlo en esta noche a presentarles un patrón de servicio para nuestra vida, que cambiemos nuestra forma de actuar tan errónea que hemos actuado por muchos años, en que la mujer es la que tiene que servir. Hermano, entonces yo creo que hay que aplicarlo a nuestra vida. Este principio, este es un principio, hermano, elemental de bendición de Dios para nosotros. Pero el principio es servir. El principio es, mi amado hermano, como lo decía ahí, mi amado, ser el ejemplo. El Señor Jesús fue el ejemplo. El Señor Jesús, hermano, nos dio ejemplo. ¿Y sabe qué? Lo hizo voluntariamente. A mí esas palabras son las que me llaman la atención. Ejemplo. El Señor Jesús se hizo ejemplo. El más grande se hizo ejemplo. Hermano, lo hizo voluntariamente. Pero estuvo dispuesto a hacerse el más vil. Tomó, mi amado hermano, el trabajo que nadie quería hacer en esa temporada. Lavarle los pies a los demás. ¿Y sabe qué? Dice, a los que tomen estos ejemplos, al que haga esto, mi Padre lo bendecirá. Entonces, hermano, en el matrimonio, como mejor imitamos el ejemplo de Jesús es cuando usamos nuestros respectivos papeles. Entonces usted me dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver aquello con esto? Entonces yo quiero llevarlo ahora a que leamos Filipenses capítulo 2, verso 3 al verso 5. Leamos. ¿Por qué le digo que ese es el mejor ejemplo? ¿Por qué lo tenemos que comparar en el matrimonio? Dice la Biblia, no sean egoístas. Miren lo que dice el apóstol Pablo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Mire entonces lo que la Biblia nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sino que por el contrario, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Verso 4, mire lo que dice el verso 4. No se ocupen solo de sus propios intereses. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y verso 5, que es el que me interesa, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hermano, entonces yo quisiera en esta noche preguntarle cuál fue la actitud de Cristo. Hermano, ¿cuál fue la actitud de Cristo según lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los filipenses? ¿Cuál fue la actitud que él tuvo? Mi amado, él siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo, hermano, el más grande sobre la tierra, él, mi amado, escogió verse como un siervo, se quitó su manto, se quitó su autoridad para decir, miren, la autoridad, qué bueno que tienen autoridad, que tengo autoridad, pero yo quiero hacerme un siervo. Entonces, hermano, se hizo un siervo que puso los mejores intereses de los demás por delante de sus propios y lo llevó al extremo. Hermano, el Señor nos dio el ejemplo que Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, ese fue el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Entonces, la mayoría de nosotros, hermanos, nunca seremos llamados a hacer ese sacrificio supremo por nuestro cónyuge, pero hemos sido llamados a olvidarnos del egocentrismo. Hermano, hemos sido llamados a centrarlos más en nuestro cónyuge, en él o en ella. A eso es lo que nos llama la palabra del Señor en Filipenses 2, del verso 3 al verso 5. Entonces, hermano, así que
si servir es algo tan grande, entonces, hermano, mire lo que yo estoy aprendiendo en esta noche. Quiere decir que el servir es lo más grande, hermano, porque cuando usted sirve, usted atrae la bendición de Dios para su vida. Eso es lo que nos está enseñando, mi amado, el Evangelio de Juan en el capítulo 13, del verso 3 al verso 17, que cuando nosotros servimos, entonces como que atraemos la bendición de Dios, hermano. Entonces, ¿por qué hay personas que no lo hacen? ¿Por qué hay personas que no sirven a los demás? ¿Por qué no se preparan, hermano? ¿Por qué no se preocupan por el interés de los demás? Sino que solo se preocupa muchas veces, es una forma egocentrista de sus propios intereses. Entonces, quiere decir, hermano, ese es un problema de nuestra naturaleza caída. Ese es un problema que venimos arrastrando, hermano, constantemente. Y eso va en contra de los caminos del Espíritu de Dios. Y nos anima entonces a hacer que nuestros propios intereses sean nuestra meta. Ese es el problema. El problema es que la misma naturaleza caída del hombre, hermano, no se preocupa por los intereses de los demás, sino que solo se preocupa por sus intereses, por sus propios intereses, para alcanzar sus propias metas. Entonces, nuestra carne, hermano, demanda que reconozcamos sus deseos. Nuestra carne siempre, hermano, está demandando deseos, insistiendo en que las cosas que usted desea se tienen que cumplir como sea. Entonces, hermano, pero a pesar de lo mucho que alimentamos la naturaleza menos, siempre queda, hermano, siempre la persona nunca se satisface. El que es pelo negro lo quiere andar, hermano. Ahora, un día miré un azul celeste, hermano, en un pelo. Decía yo, Dios santo, cómo el mundo está loco, hermano. Es que yo puedo tolerar que se lo pongan, ¿verdad?, algún otro color, pero ya anaranjado, hermano. Qué terrible. Entonces, la naturaleza pecaminosa promueve constantemente el egoísmo. La naturaleza pecaminosa, hermano, promueve el descontento, mientras que el Espíritu fomenta el desprendimiento y ofrece una satisfacción duradera. Entonces, yo quiero avanzar un poquito más, hermano. Quiere decir, mi amado, que quiero llevarlo a Gálatas 5:17. En Gálatas capítulo 5, verso 17, si usted tiene preguntas, hermano, ahí están los hermanos para que usted pueda dar una pregunta y podamos profundizar un poquito más en el tema, pero que sean preguntas conforme al tema. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: la naturaleza pecaminosa. Entonces mire por qué es que el hombre actúa así. Dice la Biblia: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu no da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces se da cuenta entonces por qué es que el ser humano es así. Porque el ser humano, su naturaleza pecaminosa, solo desea hacer el mal, solo desea sus propios deseos. Entonces, hermano, yo lo que veo es que el Señor Jesús nos liberó. Mi amado, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús nos liberó de nuestra naturaleza pecaminosa. No sé cuántos decimos amén a eso, hermano, porque el que recibe al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermano, el Señor Jesús nos liberó de nuestra naturaleza pecaminosa para que pudiéramos dar nuestra vida con libertad. Eso es lo que pasa ahora. Entonces ahora en el matrimonio cristiano, mi amado, ahora tenemos una novedad de vida. Entonces la salvación no nos liberó para conseguir más, nos liberó para dar más. Entonces eso es lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 13. Acompáñenme.
Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Eso dice la palabra. Mire, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, mire qué interesante, hermano, qué interesante. Quiere decir que si vivimos, hermano, hemos recibido la libertad para poder sacrificar nuestra vida, para poder dar, hermano, para poder servir a los demás, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque entonces quiere decir que la naturaleza pecaminosa es la que está predominando en nuestro ser. Entonces necesitamos pedirle al Señor Espíritu Santo que cambie nuestra antigua manera de ser, que renueve nuestra mente, que renueve todas las cosas, mi amado, para seguir dando lo mejor del Señor. Entonces, si vivimos meramente para nosotros mismos, despilfarramos, hermano, nuestra libertad en Cristo. Entonces no estamos haciendo la libertad que el Señor Jesús nos dio cuando Él nos libró, hermano, de la condenación. Ahora nos sometemos al mismo egoísmo y pecamos porque, hermano, muchas veces no hemos creído lo que el Señor Jesús hizo en nuestro corazón. Entonces quiere decir que cuando aprendemos a vivir sirviendo a otros, especialmente a nuestro cónyuge, participamos en la vida abundante. Ese es el punto, hermano, que cuando aprendemos a vivir, hermano, sirviendo a nuestros cónyuges, entonces participamos en la vida abundante que Él puso a disposición de todos nosotros. Eso es lo que yo quiero transmitirle, hermano, pero eso solo se logra cuando somos llenos del Espíritu, cuando le decimos al Señor Jesús que ya no vamos a alimentar nuestra manera antigua de ser, que ya no vamos a alimentar, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza pecaminosa solo desea hacer el mal, hermano, que es contrario a lo que el Señor Espíritu quiere que nosotros hagamos. Entonces quiere decir que los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la naturaleza pecaminosa, y esas dos fuerzas son las que pelean, hermanos, luchan constantemente entre sí. Y entonces por eso es que muchas veces la persona no puede hacer buenas acciones, no puede servir a los demás, porque todavía su naturaleza pecaminosa no lo deja. Vamos a ver si tenemos preguntas, hermano, porque usted ya me escuchó 48 minutos. Entonces vamos a dar tiempo a las preguntas para que podamos estar bien. Vamos a ver tiempo a las preguntas. Dice, ¿por qué será que los varones como padres no les inculcan a sus hijos varones que tienen que ayudar y servir a sus esposas, sino todo lo contrario? Por eso hay muchos factores. Uno de los factores que podemos señalar es nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Donde se nos ha enseñado erróneamente que la mujer es como, hermano, que tiene que hacer todo en la casa, que tiene que hacer todo, y que el hombre solo va a trabajar, trae lo que tiene que traer y después hacer lo demás. Entonces yo creo que es por la misma naturaleza pecaminosa que no deja que el hombre pueda hacer lo que realmente le corresponde, porque delante del Señor el principio es que el que quiera ser el más importante tiene que despojarse de su autoridad y servir. Eso es lo que aprendimos el día de hoy. Entonces puede ser por nuestra misma idiosincrasia, pero ahora somos nuevas criaturas, ahora somos personas en Cristo Jesús, que ya sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, es el Espíritu el que la va a fortalecer, y ahora tenemos libertad, porque el Señor Jesús nos dio libertad. Entonces tenemos que, cuando somos libres, entonces no nos importa servir a los demás, ¿verdad? Miremos a ver. Dice, bendiciones, pastor. Sí. ¿A cuántos años puede tener novio un adolescente? ¿Perdón? ¿Cuántos años? Bendiciones, pastor. Dice, ¿a cuántos años puede tener novio un adolescente? Bueno, miren, con ese asunto nosotros hemos sido, ¿verdad, hermanos?
yo quiero decirle que la palabra, usted mismo lo dice, adolescente, va a adolecer de muchas cosas. Nosotros creemos y hemos predicado que las personas pueden tener amistad. Nosotros predicamos amistad, compromiso y matrimonio. Somos una iglesia muy joven, tenemos muchos jóvenes dentro de nuestra iglesia, pero hay situaciones, yo he visto, he tenido casos que me ha podido, hermanos, sus padres se han acercado a mí y me han dicho, pastor, mire, mi hijo, mi hija, o hay un muchacho en la iglesia, hay un niño en la iglesia que está tratando de enamorar a mi hija y mi hija todavía aún está en la escuela. Entonces yo creo que eso es la educación que el padre da a sus hijos. La educación que el padre da a sus hijos, para mí es muy importante. En la iglesia solo vamos a instruir, en la iglesia solo vamos a dar la palabra. Nosotros no convivimos con usted todo el tiempo en su casa. Entonces, cuando vienen los hipotes aquí a la iglesia, mi amado, yo veo a los padres, el padre por allá y los hijos por otro lado. Entonces, hermano, no pretenda que solo porque viene a la iglesia vamos a estar al cuidado de sus hijos. Entonces, yo creo que para mí tiene que ser la edad para poder tener una relación. Primero, que él haya cumplido sus estudios secundarios por lo menos, que ya tenga un trabajo y que ya pueda independizarse. Entonces, para mí, tiene vía libre para que pueda tener una relación de amistad, compromiso y matrimonio. Pero no permitamos que se despierte el amor antes de tiempo en nuestros hijos. Hermano, yo veo niñas de 12 años aquí en la iglesia que solo son cosas con los varones, y los varones no digamos, ¿verdad? Entonces, hermano, yo no puedo andar como policía atrás de todos los niños acá. No, esa es una labor del padre. Esa es una labor que tiene que hacer el padre de familia. Si usted le da celular a su hijo, ¿qué cree usted que va a hacer su hijo o su hija con un celular? Y más si le pone un plan de internet. Hermano, yo veo niños aquí en la iglesia con celulares. Y después, pastor, fíjese que no aguanto a mi hijo. Pues sí, ¿cómo lo va a aguantar si ya le dio una herramienta para que sea rebelde, no le haga caso? Y porque, hermano, la tecnología es muy buena. Yo estoy de acuerdo con a mí me sirve mucho la tecnología, pero hay que saberla canalizar. Hermano, hay que saberlo canalizar. Entonces, para la pregunta, yo pienso que ya cuando la persona deja la adolescencia, porque ahí mismo dice, ¿cuándo un adolescente puede tener un noviazgo? Dice, ¿verdad? Hermano, para mí que no puede. Pero, hermano, he tenido casos aquí en la iglesia que los papás me han dicho, pastor, yo le di permiso. Vale. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer yo? Ahí no puedo hacer nada. Ahí, ¿verdad? Los resultados se van a ver después. Entonces, ayúdeme a pastorear, ayúdeme a que las cosas salgan mejor. Cuide a su hijo, téngalo ahí a la par, siéntelo a la par es que ya es muchacho, pues porque es muchacho tiene que tenerlo ahí a la par, para que lo cuide mejor. Entonces, ayúdeme a pastorear a su hijo si no está a su lado. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar nosotros? No podemos. Entonces, yo creo que la edad es cuando ya deja su adolescencia, cuando ya tiene una meta trazada, cuando ya tiene algo para pensar. Entonces, bueno, démosle la libertad para poderlo hacer. No hagamos que despierten el amor antes de tiempo. Eso es lo único que les puedo decir. Miremos a ver. Se puede servir, dije, sin estar casado y sin sentir la presencia de Dios. Se puede servir sin estar casados. Y sin sentir la presencia de Dios, dice. Es que habría que ver, ¿verdad? O sea, hay algunos casos, por ejemplo, tenemos personas que vienen al ministerio. Le voy a dar el ejemplo. Hay personas que vienen a la iglesia y que obviamente no conocían al Señor Jesús. Y esas personas que no conocían al Señor Jesús se conocieron sin el Señor Jesús y tuvieron una vida conyugal y formaron un hogar. Entonces esas personas
Son personas que no conocían del Señor Jesús. Ahora que ya están en una vida marital, en una vida conyugal, conocen del Señor Jesús y vienen a la iglesia. Entonces, cuando vienen a la iglesia, obviamente cuando empezamos a predicarle, cuando empezamos a ponerle la palabra del Señor y a exponerles a la palabra del Señor, se dan cuenta que están en pecado, que están en fornicación. Entonces, nuestra labor, desde corderitos, empezamos a decirle a la gente: mire, ¿usted está casado? No, no estoy casado. ¿Estoy en unión libre? Ah, pues está en unión libre, pero eso es fornicación. Entonces, los hermanos de corderitos comienzan a platicar con ellos, a decirles que tienen que ordenar su vida, que tienen que hacerlo para que agraden al Señor y todo. Entonces vienen las personas y se dejan pastorear, y algunas arreglan su vida allí en corderitos. Entonces, cuando están en corderitos, ya pueden servir porque ya ordenaron su vida, ya son personas que se casaron delante del Señor. Ese es un caso. Otro caso puede ser que él sea cristiano y ella no, o al revés, que ella sea cristiana, que vino a la iglesia, pero él no quiere venir a la iglesia. Entonces, ese es un hogar mixto. Ese es un hogar mixto. Y dice la palabra del Señor: si uno de los cónyuges consiente en estar con alguien que no es cristiano, pues no hay ningún problema, dice la palabra del Señor, no hay ningún problema. Pero tiene que saber que ese es un hogar mixto. Entonces, obviamente, la persona que no conoce al Señor Jesús no va a poder venir a servir a la iglesia, porque él no conoce al Señor Jesús, no conoce del servicio. Entonces, hay muchos casos. Tendríamos que ver cuál es el caso específico de la pregunta para poder decirle si puede o no o servir. Por lo menos en la congregación conocemos personas, por ejemplo, tengo casos de personas que tuvieron un pasado, que ahora están en el Señor y que de repente, hermano, tienen en proceso un divorcio y están con otra pareja. Entonces yo les digo: miren, hermano, mire, yo tengo un ejemplo aquí en la iglesia. Bueno, no sé si ya varios ejemplos, pero uno de los que sí lo tengo en la mente. El hermano, un gran servidor en la iglesia, hermano, su esposa integrada y todo, pero a él no le ha salido su carta de divorcio, hermano, y yo tengo años de conocerlo y doy fe de que el hombre está tratando de arreglar su situación, hermano, de divorcio. Entonces, ¿qué le pedimos? Bueno, hermano, traiga una nota firmada por su abogado que le está llevando el caso, porque un divorcio puede ser 1 mes, 2 años, 5 años, 10 años. Entonces no podemos hacer que la persona, entonces, cuando miramos que está en proceso el divorcio, entonces decimos nosotros: bueno, Dios no mira, hermano, Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Entonces, cuando la gente desea arreglar su vida, entonces nosotros creemos que puede servir al Señor porque está en un proceso de arreglar su matrimonio. Entonces, habría que ver qué específicamente es el caso para poder decirle si puede servir o no puede servir en la iglesia. Iremos a ver. Aquí creo que hay 2 preguntas, pastor. Dice: bendiciones, pastor. Dice: si yo conozco el pecado de una persona, ¿estoy pecando? Y la otra dice: ¿es correcto que una mujer casada mantenga comunicación con un muchacho para darle seguimiento en la iglesia? Primero, es una cosa que es lo primero que explicamos cuando estamos en corderitos. Lo primero que decimos cuando vienen las personas que ya recibieron al Señor Jesús en su corazón. Entonces, yo quiero que los ancianos y los diáconos de corderitos me ayuden, porque si esto está pasando, hermano, entonces estamos rompiendo todo lo que nosotros enseñamos en el ministerio. Y por favor, yo necesito que, así como usted me pregunta, apunte mi número: 9488-5696, Pastor Freddy Zuleta. Apunten, por favor, porque esto tengo que arreglarlo. Esto es lo primero que decimos, hermano, en las reuniones de corderitos. Hermanos, bienvenidos a la promoción número 40, creo que vaya. Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros tenerlos en el ministerio. Los queremos pastorear y les vamos a asignar un pastoreador y una pastoreadora. Y lo primero que le decimos es: hombres con hombres y mujeres con mujeres.
Eso es lo primero, hermano, que decimos en el ministerio. Que ningún hombre puede estar pastor. Hermano, a mí me cuesta cuando una hermana me escribe, yo la evito, hermano. Yo le trato de decirle, sí, hermano, amén, hermano. Voy a hablarle, mire, la puedo ministrar, pero con mi esposa. Hermano, yo no ministro a nadie solo ahí. Y hay gente que viene en el día, yo le digo a Ever, que es el único acompañante que está aquí conmigo ahí en la iglesia, aquí. Ever, ¿sabe qué? Siéntese aquí, allá se queda el Ever, hermano. Quédese aquí conmigo. Porque la gente viene, hermano, con necesidad. La gente viene con necesidad y quiere que uno la atienda. Sí, hermano, la voy a atender. Mira, mi esposa no tiene carro, no puede venir, está en la casa, pero aquí está Ever. Así que Ever, ven, vámonos para allá adentro. Si usted quiere que la ministre, tiene que estar Ever allá adentro. Sí, pastor, va, démosle. Hermano, pero hemos enseñado que aquí, si ya un hermano, usted es una hermana, y ya un hermano ya le está escribiendo, repórtemelo, hermano, 9488-5696. Mire, 9488-5696. Y dígame, pastor, el hermano, no va a dar nombre, ¿verdad? El hermano Y, usted viera cómo me quiere pastorear. Entonces dígame. Sí, hermano, entonces dígame para poder yo al hermano Y ponerlo en su lugar y sentarlo de una sola vez. Pero quiero que usted me ayude, porque imagínense, está poniendo una pregunta. A mí me gustaría que apúnteme el número y me lo manda hoy mismo, ahorita, o si me lo puede mandar ahorita, aquí mismo. No lo voy a decir obviamente quién es el hermano Y, pero sí lo voy a llamar para ponerlo en orden. Entonces ayúdeme a pastorear. Aquí es hombre con hombre, mujer con mujer. Así que a los diáconos de Corderito, por favor, tomar nota. Y quiero una reunión el lunes próximo para tratar este asunto, porque esto es delicado. Esto lo hemos enseñado desde la iglesia, que aquí tiene que ser hombre con hombre, mujer con mujer. Así que, hermana o hermano que me escribió esa pregunta, yo espero que usted me dé el nombre de la persona que la pasa llamando, por favor. Porque si no, entonces va a ser puro chambre, pura cosa. Pues no, usted tiene que irme, mire, pastor, este es el hermano, y usted viera cómo me pasa pastoreando. Entonces yo lo pongo en su lugar. Iremos a ver. La última, pastor. Vamos a ver. ¿A qué se refiere, dice, hacerse pequeño en el matrimonio? Si el hombre es la cabeza, él es el líder, entonces el hombre debe servir a la mujer. Mire que me imaginé que eso iba a suceder. No lo quise decir, pero me imaginé. O sea, la Biblia no puede colisionar, hermano o hermana. La Biblia no puede colisionar en los principios que enseñamos. O sea, la Biblia establece y dice la palabra del Señor que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, mi amado hermano, ahí donde lo quería llevar yo, no me dio tiempo, pero existe lo que llamamos identidad y roles. Entonces, en el matrimonio tenemos una identidad y tenemos roles. Entonces, los roles son el esposo y la esposa, son roles. Entonces, quiere decir, hermano, que en nuestros roles tenemos que tener una identidad. Lo que estoy tratando de explicar, porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces no se puede colisionar Efesios capítulo 5, verso 23, gracias hermano. No podemos colisionar Efesios capítulo 5, verso 23 con Juan capítulo 3, del 3 al 17. No puede colisionar. Lo que estoy tratando de explicarle es que el principio es servir. El principio es servir, pero tenemos roles y tenemos identidad. Entonces, lo que sucedería, entonces usted me entendió mal el mensaje. Porque ahorita usted lo que usted logró entender hoy es que el hombre es el que tiene que hacer el trabajo y no. Yo digo servir, no cambiar los roles, no cambiar la identidad. No, esa es otra cosa. Entonces yo creo que hay dominio y hay dominación. Entonces yo creo que o no me di a entender o no se entendió el mensaje.
pero no podemos colisionar la Biblia por lo que dice Efesios 5:23. El hombre es la cabeza, entonces por ende tiene una autoridad. Entonces lo que tiene que hacer el esposo, mire, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El principio es Juan capítulo 3, versos 5 o 4, ¿verdad? Lo que leíamos. El más grande, hermano, el hombre puede hacer una ayuda, hermano, velar por los intereses de su esposa, pero no es que le estoy diciendo, no le prediqué yo que cambiáramos los roles. No, yo no le dije que cambiáramos los roles. Yo lo que le presenté fue un principio, que el principio es el principio de servicio, y que cuando hacemos de acuerdo al servicio, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Entonces, la Biblia no puede colisionar, hermanos, ¿verdad? No puede colisionar. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vamos a poner de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. Gracias a usted por su atención, por soportarme esta noche, y vamos a orar para darnos por despedido, y esperamos, hermano, que esta palabra no regrese vacía. Entonces, ¿cómo se llamaba el tema? Levantarse y construir. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, y gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de poder escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra, Señor, cumpla con el propósito por el cual fue el día de hoy expuesta, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, mira cada matrimonio, mira cada hogar aquí representado, Señor. Que podamos cumplir, que podamos tomar este principio, Señor, este principio de ejemplo, este principio tan elemental que tú nos diste, el de servicio, del servir a los demás. Que nuestra naturaleza antigua, Señor, que nuestra naturaleza pecaminosa no nos lleve a un egocentrismo, Padre, sino que por el contrario, que el Espíritu nos lleve a despojarnos, a poder servir a los demás, a servir a nuestros cónyuges, para que Dios Todopoderoso nos pueda bendecir, Señor, en nuestro matrimonio. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego por cada hogar aquí representado. Yo te ruego por cada familia, por cada uno de los que hoy, Señor, hemos escuchado tu palabra, que podamos ponerla por obra. Que esta palabra, Señor, sea cincelada en el corazón cada uno de nosotros, y que podamos cada día ponerla por obra para poder construir, Señor, matrimonios felices, para poder construir matrimonios perdurables. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos con paz y llévanos con bendición a nuestros hogares, sabiendo, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias por esta semana, Señor, que está finalizando. Solo te pedimos, Padre, que en esta próxima semana, en este próximo fin de mes, Señor, tú nos abras puertas, nos des la bendición completa, que nos mantengas con salud, que nos mantengas, Señor, con vida, y que nos sigas proveyendo, Señor, para poder servirte, para poder agradarte y poder hacer lo mejor para ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios me lo bendiga.